Bueno, nuestro grupo está conformado por Julián Castro, Martín Santiago, Juan Felipe y yo, Samuel Freire. El tema que escogimos o la escogencia del grupo fue el tema de buses paralelos. Lo primero es definir qué son los buses paralelos y cuál es como su diferencia en el tema de buses de transmisión. Y lo que sucede es que en el caso de buses paralelos, la transferencia de datos, como su nombre lo indica, sucede de manera paralela. Es decir, que tiene varios caminos que transfieren información de manera paralela en sus cables. Esto hace que la capacidad de transferencia sea mucho mayor a lo convencional. Esta idea ha sido usada o implementada en varios tipos de transferencia como los discos o impresoras. Como concepto importante tenemos las líneas de control. Estas líneas de control son líneas entre los dispositivos. También se puede considerar como un método interno de los dispositivos que permite el control de las señales. Su función, como se dijo anteriormente, es transportar ciertas señales entre los diversos dispositivos para evitar las colisiones. Esto se puede ver como las señales de estado que permiten tener cierto control sobre las transferencias. Estas funciones normalmente son de la CPU. Esta genera los tiempos correctos para que la transferencia se dé de manera correcta. Como segundo concepto tenemos las líneas de dirección. Estas son líneas que, como su nombre lo indican, dirigen la información. Estas líneas son unidireccionales, es decir, que identifica el destino final de la transferencia. Estas señales de dirección son usadas para dirigir los elementos transferidos. Además, definen la dirección al dispositivo al que se desea transferir información específicamente, como por ejemplo el espacio en memoria que va a ocupar la información transferida. Como tercer concepto importante tenemos las líneas de datos. Estas líneas de datos son líneas o señales de transmisión. Ese flujo puede ser de cualquiera de los dos dispositivos, es decir, de un dispositivo a otro o viceversa. Estas líneas se encargan de mover los bits entre los dispositivos. Esto genera que la línea tenga un ancho referenciado por la potencia de 2. Estas operaciones son de ambos tipos, es decir, tanto de lectura como de escritura. El estándar de este tipo de línea se definió como de 8 bits, es decir, es el tamaño predeterminado o el más usado, por así decirlo. Estas transferencias están reguladas por la frecuencia de reloj que más adelante se va a tratar. El ancho de bus es el cuarto concepto importante y el ancho de bus es algo muy importante para el rendimiento del bus de transferencia. Este ancho hace referencia a la cantidad de conexiones internas en el bus. Estas conexiones también se pueden ver como pues, los cables que corren por el bus de transferencia, y asimismo se puede definir como el número de bits dentro del bus, donde todos esos tamaños tienden a la potencia de 2 exceptuando el 1, es decir, o sea, el tamaño 2 mismo, que existen buses de transferencia de ese tamaño. Luego tenemos como quinto concepto importante tenemos la frecuencia del reloj. La frecuencia de reloj es una funcionalidad interna del dispositivo llamado procesador. Esta frecuencia hace referencia a la posibilidad de reacción que tiene este dispositivo. También se puede considerar como el tiempo que le toma al procesador para realizar las operaciones básicas. O también se puede ver como referenciar como la velocidad del procesador más no la velocidad de transferencia. Como sexto concepto importante tenemos el ciclo de bus. El concepto de ciclo es literal, como su nombre lo indica, pues es un ciclo, es decir, el progreso completo de transferencia de un lado a otro. O sea, ese es el ciclo de transferencia. O también se puede ver como los tramos de transferencia entre estos dispositivos, es el progreso de la transferencia. Como séptimo concepto importante y último concepto importante tenemos como la velocidad de transferencia, el concepto que va a agrupar dos conceptos previamente vistos. La velocidad de transferencia, o también conocida como tasa de transferencia, hace referencia a una medida de transferencia en un tiempo determinado. Esta transferencia de datos hace referencia
a la velocidad o rapidez en la cual se conectan los diferentes campos. En este caso, los dispositivos de los cuales se quiere realizar la transferencia. Esta velocidad tiende a ser mayor cuando el ancho es mayor o la frecuencia del reloj es mayor, y así sucede inversamente: cuando es menor alguno de estos dos conceptos, resulta ser menor la velocidad de transferencia. Sus unidades tienden a ser megabits sobre segundo, y más adelante se va a hablar de dónde salen estas unidades y cuál sería el proceso para conseguir esta fórmula. Ahora bien, después de haber definido el concepto de velocidad, vamos a definir la fórmula o el proceso necesario para poder llegar al valor de esta velocidad. En este caso, para el bus de paralelo, la fórmula para hallar la velocidad está dada por la multiplicación de diversas características antes mencionadas. En este caso, la velocidad surge del producto del ancho del bus, es decir, la cantidad de bits dentro del bus, y la frecuencia del reloj, es decir, la rapidez del procesador. En este caso, como vemos, las unidades de frecuencia del reloj son megahertz, que esto es lo mismo a 1 sobre segundo por 10 a la 6. Luego, la unidad del ancho es bits, por lo que al hacer el producto tenemos como resultado la unidad de megabits sobre segundo. Y como vamos a ver en la diapositiva siguiente, esto también se puede dejar expresado como megabytes sobre segundo. Bueno, y como se había dicho anteriormente, para dejar expresada esta fórmula en megabytes sobre segundo, lo único que hay que hacer es dividir este producto entre 8. Y ahí nos van a resultar las unidades de megabytes sobre segundo y también megabits sobre segundo, como se había hecho anteriormente.